una durada máxima de 1 hora. Intentaremos ceñirnos al horario. Si nos extendemos más se puede hacer un poco pesado. Entonces intentaremos que quede por debajo de esta hora. Dicho esto, cualquier consulta que os surja, por favor utilizar el chat. David estará atento a todas vuestras preguntas. Entonces iremos tomando nota y luego al final de la presentación las recogemos todas las que hayan podido surgir y si queréis hacer algún comentario entonces o durante la presentación ponerlo en el chat, por favor. Ok. Primeramente, esta es la agenda del webinar. Vamos a hacer unas 5 transparencias para explicar quiénes somos, a qué nos dedicamos, para introducir un poco Kistler. Luego haremos foco a lo que es la división de IPC. Explicaré las diferentes divisiones que tenemos. IPC es la que se dedica al ámbito industrial dentro de Kistler. En particular, hablaremos de equipos de monitorización, qué nos aportan al mundo de la calidad, a la trazabilidad de los procesos industriales, qué nos aportan. Y en particular, luego haremos un inciso, haremos una pequeña introducción a lo que son tecnologías de unión o lo que serían servoprensas. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué opciones existen? ¿No? Porque también tiene una parte de monitorización. Y veremos todo lo que es la familia Maximus, que es lo que se utiliza para monitorizar sistemas XY, que llamamos, que es para hacer una foto de lo que pasa en nuestros procesos industriales. ¿Vale? Veremos en esta horita pues, la filosofía del concepto. Y luego veremos la evolución que estamos haciendo a nivel de firmware, de software, de hardware, para todo lo que es la Smart Factory, la Smart Connectivity, lo que es la digitalización, lo que es pues, todo lo que es el concepto de Industria 4.0. ¿De acuerdo? Kistler es una empresa familiar, es una empresa suiza. Estamos ubicados en Winterthur y desde ahí pues estamos en todo el mundo. ¿De acuerdo? Hay diferentes plantas productivas, mayormente está en Suiza, en Alemania y en Estados Unidos. Y pues bueno, lo que hay son delegaciones o centros de venta, centros técnicos o de conocimiento en diferentes países, ¿vale? Entonces, en función de eso, pues estamos repartidos alrededor del globo, ¿vale? La idea es estar cerca del cliente. Bien, como ponen en todos los eslogans de Kistler, el objetivo de Kistler siempre ha sido medir, ¿vale? Kistler nació a partir de una tecnología donde el cristal de cuarzo pues, se convirtió en el core business de la tecnología de medida que maneja Kistler. Hay otras tecnologías también, piezos resistivos, extensiometría, etcétera, pero casi todas las soluciones pasan por cristal de cuarzo. Entonces, a partir de aquí salen diferentes objetivos, especialmente orientados a todo lo que es I+D, y también pasa en la parte industrial, que lo que se busca es luego con estas medidas que se realiza con esta tecnología, poderla analizar con un cierto hardware y software y que nos permita tener datos de valor que nos permitan innovar, mejorar nuestros procesos, ser más competitivos, que es lo que busca la industria 4.0. Desde el año 1959, Kistler es una empresa que ya tiene cierto recorrido en el mercado, empezó a fabricar instrumentación sensórica dedicada a ciertas tareas, ya sean aerospace, sea Fórmula 1, motores de combustión interno, etcétera. De ahí se fueron evolucionando hacia acelerometría, par, etcétera, diferentes magnitudes físicas y con el tiempo, como ha sucedido con muchos fabricantes, pues hemos ido dando soluciones, dando sistemas más acabados que den respuesta a necesidades particulares, ¿vale? Entonces, haces una evolución de lo que es el componente hacia sistemas. A partir de aquí, además de sistemas, pues se ha ido evolucionando a soluciones completas, ya sean servoprensas, equipos de monitorización de procesos de inyección, plástico, composites, etcétera, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer más, lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Y ahora mismo estamos inmersos en una nueva transformación, en un nuevo cambio, están saliendo nuevas tendencias dentro de la organización para ver dentro de todo lo que es la industria 4.0 qué se va a hacer con esta información, ¿vale? Eso se irán llegando soluciones en los próximos años, ¿vale?
Kisler a nivel de industria está muy presente en todas las fases de fabricación del vehículo, desde la parte de diseño y +D, test, hasta lo que es fabricación, sobre todo lo que es powertrain, ¿vale? Ahora mismo estamos haciendo mucho foco en lo que es electrificación, battery packs, power packs, motor eléctrico, etcétera, así como también se están sacando soluciones para colaborar en todo lo que es conducción autónoma. A nivel de industria, pues están mejorando los productos existentes con protocolos y soluciones para estar en lo que es la industria 4.0, lo veremos al final de la presentación. Y se están trabajando también soluciones que también colaboren para reducir lo que es el fingerprint de la huella de carbono, ¿vale? Entonces, bueno, son las megatrends que estamos trabajando, ¿vale? ¿Dónde nos podemos encontrar a Kisler? ¿Vale? Pues estamos estructurados en 3 divisiones, lo que llamamos ST, Sensor Technologies, que son elementos de propósito general o que no tienen una entidad suficiente como para montar una unidad de negocio. Y aquí tenemos ST, lo que tenemos IPC, que es lo que veremos hoy. Veremos una parte de lo que es Industrial Process Control, que es lo que nos interesa hoy. Y luego tenemos todo lo que es ART, que es dinámica de vehículo, ¿vale? Pues crash test, dummies, paredes instrumentadas para medir el impacto del coche, electrónica embarcada, etcétera, ¿vale? Toda esta parte es lo que consideramos ART. ¿Vale? Vamos a hacer foco en la presentación de hoy en IPC. Vemos un poquito más en detalle lo que quieren decir las diferentes divisiones. Pues bueno, en ART, en dinámica de vehículo, tenemos seguridad activa y pasiva, tema de dinámica del vehículo, llantas instrumentadas, correvits, etcétera, ¿vale? Desarrollo y mejora, ajuste de funcionamiento de lo que son motores de combustión interno y además de aquí se salta también a todo lo que es naval, ¿vale? Porque el 80 al 90% del OPEX de una naviera es consumo de combustible, ¿vale? Entonces aquí están habiendo muchos cambios en el mercado, normativas y tal, con todo el tema de impacto ambiental y entonces es bastante importante monitorizar en tiempo real qué pasa en esos motores, ¿no? Entonces ahí también estamos. En tema de ST, pues estamos en toda la parte que sería pues aerospace, lo que sería tema de medición en tiempo real y pesaje de lo que son los bogies, el funcionamiento de los trenes, dinámica, confort del vehículo ferroviario, monitorización de catenarias, infraestructura en general, ¿vale? Lo mismo pasa en tráfico rodado, pues tenemos una división que se dedica al tema de pesaje dinámico y está en toda la solución completa pues para medir qué pasan los vehículos, hace planificación de carreteras, mantenimiento, sancionador, etcétera. Hay una división que está ya es un pelín más industrial, que es el de Cutting Force, que es todo el tema de centros de mecanizado, investigación, de desarrollo de herramientas. Y luego tenemos una división de biomecánica para centros de alto rendimiento deportivo, pues ver qué pasa con el cuerpo humano, lo que es la cinemática del cuerpo, ¿vale? Entonces, en toda esta parte también nos podemos encontrar. En la parte de IPC, que es la que vamos a comentar hoy, tenemos soluciones pues, para lo que es todo el tema de proceso, monitorizar procesos de inyección de plástico, temas de servoprensas, que es la parte que comentamos aquí, Joining Systems. Tenemos la parte de Test Automation, que son máquinas para están vinculadas al tema de visión artificial, para inspeccionar pieza pequeña. Son soluciones llaves en mano también, customizadas, es maquinaria. Tenemos toda la división de Production Monitoring, que es lo que vamos a comentar hoy, y toda la parte de Fasteners, que es tanto para calibrar y verificar herramientas de par y ángulo, herramientas de atornillado en general, como para caracterizar los elementos de atornillado, ¿vale? Desarrollamos un tornillo, desarrollamos una solución para que no se libere ese tornillo bajo ciertas características térmicas, de vibraciones, etcétera. Se pueden ensayar y caracterizar para luego sacar las mapas de enrutado y poder sacar sus mapas de atornillado y llevarlo a la línea de producción. Ok, entramos un poco en tema. Entonces, toda la división de Industrial Process Control, el objetivo que tiene es poder controlar un proceso de clavado, de inserción. Si no se puede, poderlo al menos monitorizar para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la primera medida, la primera instrucción que se hace es analizar cómo medirla, ¿vale? Mecánicamente.
ese proceso y a partir de aquí podemos sacar datos que podamos analizar. Ese es un poco el objetivo que tiene esta división. Si además es un proceso que podemos cerrar lazo de control para que no se produzca una pieza defectuosa, pues mejor que mejor. Y de ahí es lo que saltaremos luego a ver ese lazo de control, pues pasa por una solución servo, ¿no? Entonces ahí, pues por eso el objetivo es luego poder comentar un poco esta solución también. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar productividad para ser más competitivos y poder bajar costes, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces, midiendo podemos conseguir datos de proceso, datos de las piezas que tenemos que montar, si están en tolerancia o no, datos de entorno, datos de máquina, qué está pasando, ¿no? Con estos datos podemos analizarlos, podemos incidir en los procesos, podemos ver tendencias, si se están desviando de una cierta normalidad, veremos cómo. Podemos hacer ese análisis de esa curva que nosotros llamamos XY, que es lo que caracteriza nuestro proceso, es nuestra función de transferencia. Veremos cómo deficiente es nuestra producción, podemos calcular nuestros OEs, etcétera, mejorar nuestra calidad o evitar que esos problemas lleguen a nuestros clientes, minimizar esos penaltis, hacer esas cribas de piezas buenas, etcétera. Sistemas para visualizarlo, desde softwares, consolas, pantallas, dashboards, cockpits, donde podamos analizar todo, podamos interpretar o ver de una forma gráfica y fácil lo que está sucediendo en esa producción. Y si no podemos cerrar automáticamente el lazo de control, por lo menos que esta información nos permita optimizar los procesos, ¿vale? Porque si no, mal asunto. Entonces, aquí pues, podemos cambiar parámetros de producción, parámetros de máquina, planificar nuestro mantenimiento, planificar nuestra producción, etcétera. Es un poco el objetivo último. Entonces, ¿qué vamos a medir? Pues bueno, siempre vamos a buscar magnitudes mecánicas, presión, fuerza, aceleración, paro, deformación, cosas que no podemos hacer con una cámara de visión artificial, que echamos una foto para analizar una superficie, una cosmética o un dimensional, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo se ha ensamblado, cómo se ha creado esa pieza, cómo se ha conformado, ¿vale? Esto tiene ciertas ventajas. La primera de ellas es que no introducimos ningún tiempo de retardo, también lo comentaré más adelante, ¿vale? Con la tecnología piezoeléctrica tenemos unos rangos de trabajo desde cosas muy pequeñas para hacer ensayos ápticos, desde pocos newtons hasta meganewtons, decanewtons, ¿vale? Lo mismo nos pasa en temas de par o de presión. Es una tecnología que nos permite tener una gran sensibilidad de lo que pasa en nuestros procesos. Entonces, como son sistemas altamente rígidos porque no trabajan por deformación, tenemos una respuesta frecuencial muy amplia, ¿vale? Y responden muy rápido, con lo cual nos da un abanico de aplicaciones muy interesante, ¿vale? También tiene un diseño muy compacto, con lo cual nos permite integrarnos y meternos en espacios muy pequeños, ¿vale? Tenemos repetitividad altamente alta, nos separamos mucho de lo que son las influencias térmicas o de electromagnetismo, ¿vale? O sea, podemos trabajar en entornos de soldaduras, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a dotar a nuestros sistemas productivos de transparencia, con lo cual nos es más fácil trazar, interpretar y saber qué es lo que está sucediendo. Tener flexibilidad, tener sistemas que nos confieran flexibilidad a la hora de movernos por nuestra producción también es interesante, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es IPC, vamos a hablar hoy de lo que es estas dos áreas, de lo que son procesos de inserción, press fit, fabricación y lo que es monitorización de procesos de propósito general, ¿ok? De lo que es plásticos, lo que es inyección, hablaremos dentro de 2 días, el próximo día 2 de julio, el jueves, si no me equivoco. Y, bueno, las otras áreas, por si hay algún interés, lo podemos comentar más adelante. ¿Vale? Tipos de aplicaciones que se pueden monitorizar, todo lo que sean inserciones, acota, fuerza, posición, rotaciones, etcétera. Procesos de unión, de montaje. Ya sean porque buscamos una unión con un clipado, una clinching, riveting, que se están poniendo muy de moda, punzonados, inserciones en circuitos impresos,
crimpados, temas de test, alguna pieza mecánica que queramos caracterizar, o ensayos como serían los ensayos ápticos, ¿vale? Que son para intentar caracterizar el feeling que nos transfiere un producto determinado cuando lo tocamos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que son elevalunas eléctricos, asientos de coche, toda aquella pulsetería o elementos mecánicos con los que interactúa una persona cuando entra, sale o está dentro del habitáculo de un coche, pues todo eso son ensayos ápticos que se hacen. También se están poniendo bastante de moda en el mundo farmacéutico. Cortes, deformaciones, etcétera. Son procesos que se suelen verificar. Bien, ¿dónde los podemos encontrar puntos de test? Los podemos ver en línea cuando se está conformando, se está creando esa pieza. Lo podemos hacer en un final de línea, en una línea de test. Por ejemplo, sería el caso de un ensayo áptico. O lo podemos hacer como un test ya totalmente fuera de línea, fuera de producción, como podría ser pues, un ensayo de fatiga o podría ser una prueba destructiva, ¿no? ¿Vale? La idea es esta, pues poder monitorizar la producción en cada fase, ¿vale? Y la idea de poderlo hacer inline es que podemos ver qué está sucediendo. Si el producto que nos ha proporcionado el fabricante de esa materia prima, el proveedor de esa materia prima, está dentro de parámetros o no, o nuestro utillaje se está desviando de una cierta normalidad o qué está sucediendo. Si lo hacemos inline, podemos tener información en tiempo real que nos permite evitar esas paradas o estas incidencias o hacer una planificación de mantenimiento, ¿vale? Entonces, en cada fase, pues tendremos un objetivo. La idea es hacerlo inline para tener una información de valor. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer si lo hacemos inline? Pues bueno, podemos ir viendo cómo se dispersan nuestros procesos, las tendencias. Evidentemente, si tenemos una pieza no OK, en ese momento la podemos rechazar. Y la idea es, ahora entraré más al detalle, ver esa capacidad del proceso que tiene de repetirse y de desviarse respecto a una normalidad, ¿vale? Ese es un poco el tema que tenemos. Lo mismo pasará en procesos de estampación, de inyección, de composites y tal. Vemos en tiempo real cómo se está conformando esa pieza y qué tendencia tiene, ¿vale? Entonces, no introducimos retardos y tenemos una información bastante interesante. Ok. Bien, esto sería lo que viene siendo un estudio de capacidad, ¿vale? Entonces, la idea es poderlo tener en tiempo real, ¿vale? Tener esa normalidad, tener esa dispersión que nos permite esa campana de Gauss, tener definido nuestros límites del proceso, de pieza buena, pieza no buena, y ver cómo evoluciona con el tiempo, ¿vale? A partir de aquí, buscar la forma no solo de medirla, sino de ver esa función de transferencia cómo es, ¿vale? Entonces, los monitores tendremos un canal I, donde conectaremos nuestra magnitud mecánica y una función X, vamos a llamarla, que normalmente será, como mínimo, será tiempo, ¿vale? A partir de aquí ya podemos empezar a caracterizar y ver esa función de transferencia en nuestro proceso de montaje. Dicho esto, pues en vez de hacerlo con tiempo, que en un proceso productivo, pues los movimientos de la máquina se pueden ver influidos pues, por alteraciones de la presión, y entonces eso puede hacer que el tiempo o el tiempo ciclo varíe, pues ni que sean unas milésimas. Nos va a variar un poco nos va a introducir una incertidumbre en nuestra medida. Es mejor hacerlo también con una medida mecánica, es decir, desplazamiento o ángulo o de alguna forma, ¿vale? Que nos quite esa influencia y esa incertidumbre de cómo estamos midiendo. Entonces, pues bueno, siempre será mucho más estable y mucho más repetible nuestra medida y, por tanto, tendremos mucha más resolución o precisión a la hora de decidir si ese proceso ha sido OK o no OK, ¿vale? Entonces, lo que vamos a buscar siempre es esta función de transferencia, XY. A partir de aquí, pues se aplican una serie de herramientas de cálculo que, dependiendo de los equipos, son más avanzadas o menos en función de lo complejo que sea nuestra aplicación y nuestros requerimientos, y podemos tomar decisiones y ver qué está pasando. ¿Vale? Lo que os comentaba, y mejor que sea independiente del tiempo,
Buscaremos que sean independientes del tiempo, que sea una magnitud mecánica para darle más consistencia y más estabilidad. Buscaremos tener información del proceso, así como de la producción y de lo que hemos realizado, de la tarea que hemos hecho. Mediremos y detectamos pues las operaciones han sido correctas o no correctas, obviamente. Tendremos una producción trazable, se generan informes. Estos sistemas son capaces de generar informes, ya sean en CUDAs o en CSV, XML, para integrarlos en otros procesos o en PDF, ¿no? Y ver en qué condiciones se han tomado. ¿Vale? Tendremos una producción realmente trazable. Y una cosa que es bastante interesante, lo veremos en tiempo real. No es necesario hacer una siguiente estación para hacer una inspección o una manipulación de esta pieza para medir o tal. No vamos a introducir un retardo ni un tiempo adicional, ¿vale? Se hace en tiempo real. Quiere decir que mientras está sucediendo el evento, lo estamos midiendo, ¿vale? Esto es bastante interesante. Esto no pasa con visión artificial. Generalmente, pues si depende de lo que queramos hacer, pues hay que manipularla, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a medir pues todo esto que estamos diciendo, ¿no? Generalmente, pues si hacemos un clavado o un atornillado o alguna operación de este tipo, tendremos una posición final, alcanzamos una fuerza objetivo. Entonces ahí colocaremos pues herramientas como, por ejemplo, esta que tenemos aquí dibujada, que nos permitirá analizar cómo ha terminado ese proceso, ¿vale? Tendremos otras herramientas que nos permiten medir cómo evoluciona esta pendiente de estas inserciones, estos esfuerzos cambian en función de cómo es el material. Es decir, si nos llega un material fuera de tolerancias, pues esta pendiente será mayor o menor. A partir de aquí podemos interpretar si finalmente ha sido bueno o no, con calidad, esa pieza final es buena o no, pero ya estamos viendo que el proveedor nos está entregando piezas que quizás no tienen o no están cumpliendo con el 100% de los requerimientos que tenemos o tienen una cierta dispersión, ¿no? Entonces podemos hacer un ojo atento a lo que está sucediendo. Tenemos ventanas de ajuste de proceso. Nos aproximamos, impactamos con la pieza. Eso suele ser ya un indicador de que vamos a tener una producción o vamos a tener problemas a la hora de producir. Podemos controlar esa parte del proceso, ¿vale? O al menos medirla para detectar y valorar. Y luego tenemos elementos que de forma temprana pueden analizar qué está pasando y nos pueden lanzar alarmas para que interactuemos con nuestro proceso para pararlo, evitar colisiones o tomar decisiones de una forma temprana antes de que empiece el trabajo, ¿no? Entonces, podemos abortar ciclos, etcétera. Nos permite proteger los utillajes, ¿vale? Lo que se está comentando antes, protección de utillajes, bueno, depende de cómo nos montemos el programa porque esto es configurable, ¿vale? Todo esto, ¿qué nos permite? Pues proteger integridad del sistema quiere decir que si no se rompen los utillajes, los punzones, las máquinas, pues tendremos disponibilidad de máquina. Si vemos tendencias a desviarse del proceso, podemos analizar materia prima o si nuestros utillajes punzones están perdiendo un ajuste mecánico para planificar con mantenimiento una intervención antes de que se nos pare, ¿vale? Entonces, bueno, podemos mejorar pues, nuestras operativas y nuestros procesos de calidad, ¿vale? Tendremos más disponibilidad de máquina, podemos asegurar la calidad, proteger nuestros activos, etcétera, ¿vale? Sobre todo reducir scrap a corto plazo, etcétera, ¿vale? Lo que os está comentando. Pues bueno. ¿Cuál es la idea? Pues bueno, tenemos diferentes aplicaciones en las que nos podemos encontrar procesos de inyección de plástico, procesos de inserción, procesos de soldadura de vehículo, por ejemplo, en temas de body in white, temas de chapistería, cada vez más, pues si hay piezas de aluminio, diferentes densidades de materiales, es interesante poder cerrar el lazo de control con la pinza. Entonces, para dotarle de mayor sensibilidad, que no hacerlo con el típico motor que tiene ya la pinza servo, se instrumenta la pinza con un sensor de deformación o de fuerza, según interese, y se cierra el lazo de control con el paquete de Bosch, ¿no? Y entonces podemos tener mayor sensibilidad en el dedo de la pinza para no deformar material. Pues esto mismo se está haciendo en diferentes tipos de soluciones, en inyección, en procesos de propósito general de press fit, ¿vale? Rodamientos, circuitos impresos, etcétera.
Y luego se está monitorizando otro amplio abanico de aplicaciones de propósito general, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Cerrar el lazo de control, no solo con el sistema en sí mismo, con el sistema productivo, sino con todo el sistema que tiene la planta, ¿vale? Sistemas MES, SAPs, etcétera. Sistemas de mantenimiento, predictivos, etcétera, ¿vale? Para tener esa trazabilidad, ese mantenimiento predictivo, ese flujo, esos costes optimizados, ¿vale? Todo eso que buscamos en nuestra planta, cerrar el lazo de control y alimentar esos sistemas, ¿vale? Eso es lo que se está buscando aquí, ¿vale? De los diferentes sistemas que tenemos, alimentamos pues con datos de producción, ¿vale? ¿Qué se está haciendo ahora? Pues estamos migrando hacia unas comunicaciones cada vez más abiertas y lo que está haciendo la industria 4.0 es democratizar estos datos con protocolos más abiertos como sería OPC-UA a este nivel, ¿vale? También ya hay IO-Link, pero es a nivel más de sensor. A este nivel de controles se está trabajando con OPC-UA. Luego OPC-UA tiene una variante para el mundo de inyección de plásticos que es un poco particular, que es el Euromap 77, pero es un poco como enmaquetar esos datos, ¿vale? Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Vamos a ver un poco dónde nos encontramos, tipos de aplicaciones donde nos vamos a encontrar mayormente o donde trabajamos más, que es todo el tema de powertrain, ¿vale? Ya sea de vehículo eléctrico o el vehículo clásico, porque hay una parte del powertrain que no cambia, que es toda la inserción de bushings, los calipers, frenos, cajas de cambios, barras de transmisión, toda esta parte. Se trabaja mucho con soluciones de servoprensas. Aquí hay una foto chiquitilla que sale una. Se están monitorizando muchos procesos, todo lo que es la refrigeración de los pipes, de los circuitos de agua para refrigerar baterías, el montaje de los power packs, todos estos elementos críticos del vehículo, sobre todo aquellos que tengan alguna componente de seguridad para los que van dentro del habitáculo, pues bueno, son elementos críticos y esos se monitorizan especialmente, ¿vale? Y luego ya a propósito general, pues hay aplicaciones, pues bueno, pues, clinching también es bastante típico dentro de lo que es el mundo de las líneas blancas o procesos de inyección para no ver que las piezas vistas, pieza cosmética, no tenga aguas en el proceso de inyección, pues bueno, se monitorizan los moldes, etcétera, ¿no? Multitud de aplicaciones. ¿Vale? Igualmente, aquí, pues bueno, lo mismo que antes, proceso clásico. La cadena de medida, ¿qué pinta tendría? Pues bueno, definiremos qué medidas queremos controlar, qué mediciones queremos hacer, presión, fuerza, etcétera. Y tenemos un lazo. Entonces, tenemos una serie de controles que se dedican a monitorizar y a gestionar todos estos datos, ¿vale? Igual que si fuera una cámara de visión artificial, pues tendríamos o un PC o una Smart Camera que tendría una CPU en algún sitio, pues aquí tenemos este control, estaría integrado dentro de un armario. ¿Vale? En el caso de las prensas, esa instrumentación estará dentro de la mecánica, ¿vale? La instrumentación es el elemento de medida más crítico porque está expuesto en una cadena de producción y está sujeto a que cualquiera le pueda dar un golpe y eso implica que metrología tenga que venir a verificar en qué situación se encuentra ese componente. Entonces, para evitar esa exposición, para evitar que tenga golpes e introducir una incertidumbre en nuestro proceso de medida, en el tema de servoprensas, pues se monta internamente. Entonces, de esta forma está protegido contra impactos. ¿Vale? La cadena de medida es lo mismo, se cierra el lazo de control con un servo. Kistler tiene una joint venture con Bosch Redroth, con lo cual los Syndra Drive son de esta marca. Y con nuestro control numérico cerramos el lazo. ¿Vale? Para todo el resto de aplicaciones, pues la solución de la prensa no está, entonces queda pues a libre aplicación del fabricante de la máquina o del cliente que se la customiza. ¿Vale? Tenemos una serie de interfaces para poder visualizar todo lo que está pasando en tiempo real y también al mismo tiempo es compatible con VNC, con lo cual de forma libre, porque VNC en muchas aplicaciones lo podemos conectar en un ordenador de un programador que típicamente ya tiene VNC o lo podemos poner en un panel PC. ¿Vale? Sistemas servo son soluciones limpias, consumen menos energía que sistemas neumáticos o sistemas hidráulicos. Sobre todo optimizamos tiempos de ciclo. Es una solución mucho más flexible. Al ser un servo podemos flexibilizar la aplicación y si se complica una vez estamos en línea, tenemos
una cantidad de abanicos y herramientas y recursos que de otra forma no tendríamos. Y al cerrar el lazo estamos reduciendo o intentando llegar a ese objetivo de 0 defectos, ¿vale? Y lo que buscamos es, en la medida de lo posible, reducir el impacto, tener un retorno de inversión lo más rápido posible. Un poco así comparativamente entre diferentes sistemas, evidentemente, pues bueno, en azul tendríamos lo que consideramos un sistema de servoprensa. Para que tengáis una referencia, pues aquí pues penalizaría en una primera fase lo que es el coste de adquisición del componente, porque tiene un coste más elevado, porque tecnológicamente también pues, tiene servos, tiene motores, tiene reductores, etcétera, que son componentes que tienen un coste más elevado. Habría que ver con el tiempo cómo afecta a nuestra reducción de scrap, a esa flexibilidad que tiene este componente sobre otras áreas para minimizar este coste, ¿vale? Pero es una solución mucho más flexible, tenemos mucha más precisión, aumentamos productividad porque al tener un control numérico que nos permite controlar las velocidades en cualquier momento, pues las aproximaciones y los ajustes nos permiten aumentar esa productividad y aparte es un lazo cerrado, con lo cual podemos minimizar ese scrap. A medida que la producción nos aumenta y nos pide que los tiempos de ciclo se reduzcan, los sistemas hidráulicos hacen cuello botella, ¿vale? Entonces ya lo primero, cuando aumentamos el tiempo de ciclo, el aceite empieza a calentarse, hay que poner sistemas de refrigeración, ocupan espacio. Son sistemas que el aceite suele ser un contaminante, no son limpios. Cuando estamos en entornos de electrónica, pues bueno, pues no gusta mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es donde los sistemas servos, pues claramente son una ventaja, ¿vale? Eficiencia energética, todo el mundo está hablando de cómo reducir esa huella de carbono. Pues bueno, todas las tecnologías están yendo a soluciones servo a todos los niveles, en conveyors, en muchas áreas de la empresa, ¿no? Reducimos el mantenimiento, hasta el 1.000.000 de ciclos pues prácticamente no hay que hacer ningún mantenimiento. A partir del 1.000.000 de ciclos pues se pide hacer un pequeño engrase, que quiere decir ponerle 5 gramos de grasa al usillo. Es un mantenimiento mínimo y una vez al año pues hacerle pues una verificación como si fuera un medio atornillado, ¿no? Tienen multitud de ventajas, ¿vale? Como os comentaba antes, tenemos una camisa, tenemos un usillo, la instrumentación está protegida dentro, es un usillo que tiene una serie de guías porque la nariz de la prensa no rote, ya está guiada para que sea antigiro y pues bueno, pues lo mismo que antes en los equipos de monitorización, pues caracterizamos esa función de transferencia. Tenemos un encoder que nos da desplazamiento hasta una micra y tenemos unos sensores que nos miden fuerza en tiempo real. Podemos, con un lazo cerrado vía Sercos 3 que va muy rápido, podemos saber qué está pasando aquí, ¿vale? Aplicamos nuestros objetos de evaluación y sabemos si el proceso ha sido OK o no OK, ¿vale? Aquí la única posible desviación es o porque la nariz de la prensa se está desviando porque el tooling tiene alguna degradación, o porque la materia prima llega mecanizada de forma diferente. Entonces veremos una dispersión en el proceso, ¿vale? ¿Por qué reducimos? ¿Y por qué son interesantes? Y es básicamente en el momento que tenemos un compromiso con producción, con un sistema de control numérico podemos ajustar la aproximación a la pieza. No tenemos impacto. Controlamos el proceso en todo momento. Con un sistema hidráulico que va a una velocidad fija siempre, vamos a tener un impacto y vamos a tener un compromiso, ¿vale? En el momento que tengamos un impacto ya no estamos clavando, estamos estampando. Entonces hay que ir con cuidado con este concepto, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos interferencias mecánicas, impactos, protegemos utillaje, protegemos células de carga, instrumentación, etcétera, y protegemos nuestras piezas. No es lo mismo estampar que montar 2 piezas de aluminio, ¿vale? Dependiendo de la velocidad arrastraremos material, etcétera. Entonces, bueno, lo primero que tendremos es un control de scrap. Aparte de todo lo que nos implica la monitorización de toda la trazabilidad de la producción, vamos a buscar no generar pieza mala, vamos a reducir los tiempos de ciclo, y, vamos a tener el proceso trazado, ¿vale?
Bueno, sin entrar demasiado en detalle en características técnicas, 128 programas, podemos tener 5.000 curvas almacenadas en el propio equipo, conectarlos con servidores, etcétera, ¿vale? Estadísticas localmente de capacidad de procesos, que podemos consultar en cualquier momento, etcétera, ¿vale? Todo esto lo van a tener tanto los monitores como las prensas, ¿vale? Hay multitud de herramientas disponibles, algunas como esta de aquí, como el No Pasa o el Tunnel Box. Son herramientas que se evalúa en tiempo real la curva, con lo cual, al no ser herramientas de postproceso, que las herramientas de postproceso, una vez tenemos la foto mecánica de lo que ha salido en nuestro proceso, evalúan un resultado. Estas no son postproceso, son en tiempo real, entonces nos ayudan a abortar ciclos, a tener una información temprana de lo que está sucediendo para abortar, para lo que nos interese, generalmente para proteger los activos. Todas las demás son a postproceso. Quiere decir que hacemos la foto mecánica, aplicamos una herramienta, sacamos un resultado y a partir de aquí decidimos si es ok o no ok y se generan informes, ¿vale? Entonces, las herramientas típicas, pues bueno, las herramientas típicas son el Unibox para ver que hemos tenido un resultado determinado, para hacer un poco de preventivo. El envelope es muy interesante, nos copia un perfil y en función de cómo se aproxima a los límites podemos pedirle que cuando se aproxime al 10% pues nos dé una alarma, ¿no? Pues evaluar qué es lo que está sucediendo, etcétera. Luego tenemos integrales que en ciertas aplicaciones complejas son interesantes, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos un vídeo, no sé si se ve bien, sería el concepto. Es un proceso de clavado, de un rodamiento dentro de una pieza, pero a nivel conceptual, tanto lo que son los equipos de monitorización como lo que son un concepto de prensas es prácticamente lo mismo, ¿vale? Tenemos, por un lado, una instrumentación que nos da una información de fuerza de desplazamiento, que va a una unidad de control, y en el caso de la servoprensa, además, ese control tiene un aplicativo de control numérico que nos permite cerrar un lazo de control y dar una solución completa, ¿vale? Este vídeo de ejemplo me sirve para explicaros las dos ideas, ¿vale? A nivel de servoprensa hay diferentes soluciones. Las hay high-end. High-end en el concepto de que Kistler, como fabricante de piezoelectricidad, tiene esta solución 2151, que con un sensor piezoeléctrico nos permite, reduciendo o cambiando la escala de trabajo del sensor, nos permite reducir el error. Entonces tenemos soluciones de prensas calibradas en doble rango. Entonces estas prensas pueden trabajar a dos rangos diferentes. Además, Kistler ya hace muchos años desarrolló un servo de G hueco, con lo cual nos permite optimizar el espacio. Es una solución muy compacta, sobre todo cuando tenemos que ponerla debajo de la mesa de trabajo o lateralmente para que ocupe el mínimo espacio y superficie en planta. Y además también es más rápida, con lo cual tiene varias ventajas. Entonces, digamos que esto es el tope de gama, ¿vale? Por necesidades de mercado, hemos tenido que sacar una solución, pues optimizando un poco la solución técnica. Entonces, pues bueno, hemos sacado una solución, pues bueno, muy interesante a nivel de coste, que llega hasta los 80 kilonewtons, de 10 a 80 kilonewtons hay solución. Con este nuevo modelo que tenemos, hemos reducido especificaciones de seguridad, pues actualmente esto siempre va en automático en cualquier línea de producción, entonces, pues bueno, habían ciertas cosas que se podían optimizar aquí y, pues bueno, esta sería una solución. Y luego tenemos cosas especiales, camisas capiculadas para camisas trapezoidales para poderlas capicular y en menor espacio poder montar más prensas, soluciones que nos permiten customizaciones a nivel de carreras, montajes, etcétera, ¿vale? A nivel de seguridad, etcétera, tenemos diferentes soluciones mecánicas. A partir de aquí el control siempre es el mismo y en función de lo que queramos hacer, pues hay una solución mecánica u otra, ¿vale? Este es el layout de cómo se integrarían todos los elementos. No hay mucho que decir. ¿Vale? Si hay soluciones también con rotación integrada, pues si es un engranaje y tiene que tener una posición determinada, podemos jugar con
con un ángulo de rotación o también medir par si tuviese que ser un clavado con rotación, ¿vale? También hay aplicaciones de este tipo, pues también se podría llegar a hacer, ¿vale? Aplicaciones típicas, todas vinculadas con cajas de cambios, embragues, bushings, etcétera. Son aplicaciones clásicas para este tipo de soluciones. Y entramos un poco en lo que sería la comparativa realizada por la Universidad de Kassel. Pues bueno, un poco comparativamente, ¿qué quiere decir? ¿No? Pues si hacemos 3 turnos, 6.000 horas de trabajo, pues al final, pues qué consumo energético hemos tenido con las diferentes soluciones para hacer el mismo trabajo, ¿no? Bueno, es una comparativa en un cierto contexto, es interesante. Evidentemente, pues bueno, hay que analizarlo, ¿vale? Siempre disponemos de ciertas tablas. Si a alguien le interesa, podemos hacer un cálculo de costes ocultos a partir de pues, indicadores de scrap, de tiempos de ciclo, etcétera. Pues podemos trabajarlo también conjuntamente con vosotros para hacer una estimación de lo que sería el TCO o los costes ocultos que pueden haber y cómo de interesante puede ser migrar de soluciones clásicas, vamos a decir hidráulicas de toda la vida, a pues, estudiar a ver qué impacto tendría si lo pasamos a otro tipo de solución, en este caso servo, ¿no? Un poco el objetivo es tener una amortización en menos de 12 meses en función de la cantidad de ciclos, del tipo de material que tengamos que montar. No es lo mismo hacer un clipado que montar una caja de cambios, ¿vale? Hacer un mal clavado sobre una caja de cambios que ya está prácticamente ensamblada, pues el coste de ese material, ese coste que lleva ya incorporado, pues es mucho más elevado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí en esos casos, pues seguro que no te lo vas a no vas a dudar ni vacilar en montar un sistema servo, ¿vale? Entonces, bueno, esta amortización puede ser en 3 meses, puede ser en 6, puede ser en 24 meses, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿vale? Pues bueno, es ponerlo en contexto también. Máximos está la familia de los equipos de monitorización. Dicho eso, no sé si en los vídeos se verán bien, espero que sí. ¿Vale? En este caso es un ensayo áptico, tanto en desplazamiento, fuerza, como en ángulo y par, ¿vale? En función de lo que queramos hacer, es cuestión de elegir el elemento de medida que consideremos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tendremos las dos medidas, ¿vale? Esto es una aplicación muy típica en automoción y en farma para intentar reproducir ese feeling, esa sensación que va a tener nuestro cliente final, ese usuario del vehículo o del pintalabios o del material cosmético que sea, intentar reproducirlo y medirlo, ¿vale? Las diferentes familias, tenemos Basic Line, que es una pantalla de 5 pulgadas con un combo, con toda la instrumentación y el software integrado. De aquí ya saltamos a lo que sería el Maximus TL, que es lo que llamamos el Top Line, que es un monitor, también XY, con herramientas más avanzadas, que son exactamente las mismas que tiene el sistema de control numérico, ¿vale? Son los elementos avanzados que tenemos. A partir de aquí tenemos comunicaciones en un montón de, bueno, casi todas las soluciones que hay. Me parece que el 18% actualmente de las soluciones de comunicación que se venden en el mercado son Profinet y otro 18% es Ethernet IP. Actualmente están parejas prácticamente. Profibus, DP y todo lo que son soluciones basadas en CAN están cayendo bastante. Y luego, pues otros como Ethercat, muy típico en máquina de herramienta y tal, no sé si estamos hablando de un 6 o un 8%, ¿vale? Todo lo demás, los demás protocolos se reparten en el resto del mercado, ¿vale? Entonces, digamos que el grueso de comunicaciones importantes a nivel mundial están en estas dos, ¿vale? Profinet más Europa, Ethernet IP más localizado en Estados Unidos, América, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí está el tema. Los pares de curvas, XY, pues bueno, magnitudes que hemos comentado, fuerza, par, por ejemplo, los asientos del coche, el par que le tenemos que aplicar nosotros con la mano al asiento para que se abata, pues es un test que se hace, ¿vale? Par ángulo. El ángulo lo podemos sacar del servo contra fuerza medida, contra el par medido en el
el punto de aplicación, ¿no? Presión, tiempo, esto sería típico de inyección de plásticos, por ejemplo, medir la presión dentro de una cavidad, ¿vale? Por ejemplo, etcétera, todo lo que se nos ocurra. Objetos de evaluación idéntico al sistema de prensas. Comparativamente aquí podemos ver qué objetos de evaluación tiene un BL y qué objetos de evaluación tiene un TL. Entonces, en función de lo que queramos hacer o lo exigente que pueda ser, pues si yo sé que voy a tener que aplicar una integral, por ejemplo, pues seguramente tendré que irme, a ver si me sale por aquí, vaya por Dios, aquí no está, integral, no la veo. Pues bueno, si quisiera hacer una integral tendría que irme a un TL, ¿vale? En este transparencia no me sale. ¿Vale? En función del objeto de evaluación que yo considere que voy a tener que aplicar, pues bueno, hay una solución técnica u otra. Aplicaciones típicas, cómo puedo hacer una medición de par, contra ángulo o desplazamiento, ¿vale? Diferentes soluciones, cómo solventarlas. ¿Vale? Aplicaciones de bisagras, lo mismo. ¿Qué par le tengo que aplicar? La bisagra del coche también se verifica. ¿Okay? La soldadura, pues bueno, lo que os comentaba al principio de la presentación, las pinzas de soldadura se tienen que calibrar porque hay fricciones, hay distancias, etcétera. Entonces siempre hay una consola en mantenimiento para verificar ese esfuerzo y luego también se puede verificar en tiempo real, ¿vale? Dependiendo del proceso. Si es un proceso clásico, pues no lo vamos a monitorizar en continuo, ¿vale? Pero está viniendo cada vez más aluminio y otro tipo de materiales que son muy maleables y cualquier desviación deforma el material. Entonces, la lenteja no se forma bien. Entonces, lo que se hace, una de las soluciones es o bien con deformación o bien con fuerza directamente en el cap, se instrumenta y se cierra el lazo de control con el paquete de control de soldadura, ¿vale? Entonces, podemos tener una regulación mucho más fina y en tiempo real, ¿vale? A partir de aquí, pues vemos la estabilidad del proceso, cerramos el lazo de control, hay que hacer menos pruebas destructivas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como luce el control, sin más, no quiero entrar en detalle, se monitoriza hasta 20 kilohercios, esta es la frecuencia de muestreo, etcétera. ¿Vale? Algunas novedades importantes que están saliendo este año y es que para ensayos ápticos y para farmacia están saliendo soluciones. Para farmacia con certificación FDA, porque la forma de hacer la validación de los procesos hay que seguir una serie de protocolos. Y entonces tenemos la solución ya certificada FDA. Esto es una novedad de este año. Y también estamos sacando los mismos controles con amplificadores diferentes para poder trabajar en rangos de esfuerzo y con sensores con un rango de trabajo menor, ¿vale? Porque tiene una afectación en los picocoulombs porque es la magnitud que utiliza la extensión, la piezoelectricidad, ¿vale? Entonces, para hacer ensayos ápticos, pues es interesante no trabajar en 1.000.000 de picocoulombs, sino trabajar en rangos menores. Entonces, para ello hemos sacado una nueva línea de producto, ¿vale? Más para ensayos de electrónica, ensayos ápticos, etc. Y finalmente entramos en toda la parte de conectividad. Bueno, esta transparencia ya se ha hablado mucho de ella, desde las primeras líneas de montaje en serie del Model T a cómo la robótica afectaba a las líneas de producción, y ahora se está hablando de cómo van a afectar todos los sistemas de cuarta generación en esta revolución industrial, clouds predictivos, gemelos digitales, etcétera. Entonces, en todo lo que está surgiendo, que son tecnologías que mayormente ya existen, es cómo utilizarlas y cómo aglutinarlas y cómo hacer ese roadmap para actualizar nuestras maquinarias, nuestras plantas productivas. Y es donde estamos todos aquí trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuál es la propuesta de Kistler, ¿no? A nivel de laboratorio y de I+D y todo este tema, todo lo que son amplificadores y electrónica para laboratorio, para más esta ingeniería inversa, desarrollo I+D, etcétera, todos los nuevos amplificadores ya vienen preparados para poder trabajar en el cloud, ¿vale? Con Amazon, pues podemos trabajar ya directamente para no trabajar con un PC localmente y pueden estar reportando todos los datos allí y los podemos analizar desde donde queramos, ¿no?
Es un poco la tendencia y la evolución. Eso ya existe, eso ya está, ¿vale? El KIDAC, que es el sistema de adquisición de datos de Kistler, aquí ya tenemos todo ese desarrollo ya realizado. ¿Vale? En función de las magnitudes físicas que queramos, se conecta a la plataforma de KIDAC y ahí se reporta al cloud. ¿Vale? El software decidimos nosotros si lo queremos hacer trabajar localmente en un PC, en un sistema de servidores que podemos tener local o remoto y todo está en esa nube trabajando. Eso en la pasada feria de la Smart Factory de aquí de Barcelona, pues estuvimos allí presentes y estuvimos enseñando cómo funcionaba. A nivel industrial tenemos dos soluciones, ¿vale? Las que hemos estado comentando, que son los monitores XY para monitorizar una magnitud física. Actualmente ya la última versión de firmware disponible, que si tenéis alguno de estos equipos en planta se pueden actualizar y os llevarán OPC UA, ¿vale? OPC UA es abierto y cualquier PLC hoy en día ya es capaz de leer datos OPC UA de todos los equipos que lo soporten y tengamos conectados en una red, pues los detectan y ahí decidimos qué datos son relevantes para nosotros. Es como un menú. De ese menú elegimos qué es lo que queremos leer, acceder o escribir incluso en algunos casos, ¿vale? Entonces ahí cada equipo es un mundo, nos dice qué es lo que tiene disponible y nosotros lo cogemos. Esto lo tenemos en los monitores XY, lo tenemos también ya disponible también para los procesos de inyección de plástico, composites o aluminio, ¿vale? Esos equipos, esos controles XY también lo tienen disponible. Relativo a otros amplificadores más de propósito general, que ya no son monitores XY, sino que leen una magnitud física y la dejan disponible, pues bueno, no tenemos ese UPC UA, pero están en Ethernet y en breve irán incluyendo MQTTs y protocolos de este tipo. ¿Vale? OPC UA por ahora mismo es nuestra solución para todo lo que sea comunicarse con este tipo de soluciones y a partir de aquí lo que tenemos son aplicaciones de software, aplicativos que se cargan en un servidor y van rastreando toda la información de los equipos conectados a las redes de Kistler, como podría ser PDC, que es un software para adquirir datos de procesos, o el CDC, que no lo tengo colocado aquí, es un data center que recoge datos de producción de inyección, por ejemplo, y también tiene servicios OPC UA para que a otro nivel podamos reportarlos también a un sistema MES si queremos, ¿vale? En vez de bajar hasta el nivel de campo, podemos quedarnos a un nivel de software, ¿vale? Y que no haya tanta interferencia. Entonces ya el data center nos haría de filtro y ahí se aglutinarían los datos de producción de todo el parque que tengamos instalado, ¿vale? Tendencias, etcétera, ¿vale? Entonces, un poco es ir evolucionando hasta Business Intelligence, que nos permitirá hacer una evolución productiva. Por ahora, Kistler se focaliza a nivel de conectividad de campo, software para dar transparencia y democratizar esos datos dentro de nuestros sistemas de planta y asistencia, ¿vale? Para hacer ese preventivo, esa planificación de mantenimiento, de producción, calidad, etcétera, ¿vale? Por ahora nos quedamos en estos primeros tres niveles, conectividad, transparencia y asistencia. Un poco el layout de donde nos podemos encontrar en una pirámide de automatización actualmente. Estamos evidentemente a nivel de campo, a nivel de instrumentación, para medir magnitudes mecánicas. Estamos en un nivel intermedio, a nivel de periferia distribuida, a nivel de amplificadores industriales, IP65, 67 para recoger todos estos datos. Estamos en un nivel intermedio, a caballo con PLC. Por debajo de PLC tendríamos sistemas distribuidos que ya tienen controles para monitorizar estos procesos y generar datos que permitan cerrar esos lazos de control con producción o al menos cerrarlo con sistemas productivos, ¿vale? Para poder tomar datos de decisión que nos permitan mejorar nuestra producción, ¿vale? También tenemos nuestro propio sistema MES y si no, pues con OPC UA podemos integrarnos a cualquier sistema MES que tengáis, ¿vale? Y un poco esta es la línea en la que estamos siguiendo, ¿vale? A nivel de cloud tenemos solución pues para temas de adquisición de datos, pero ahí luego hay que generar esa gestión de esos datos, hay que tratarla de otra forma. Ok, un poco la distribución, nos integramos con PLCs
de Beckhoff, Siemens, Rockwell, etcétera. Y ahora mismo tenemos unos primeros amplificadores que permiten comunicación IO-Link, ¿vale? IO-Link también se está cogiendo bastante fuerza a nivel industrial, sobre todo en automoción. Entonces, pues bueno, es muy interesante porque todo lo que son las hojas de calibración, sensibilidades, fondos de escala, esa configuración de esa instrumentación estará en el PLC, ¿vale? Entonces, en el momento que metrología viene a hacer una verificación y cambia un poco esa sensibilidad por la razón que sea, la podemos cambiar directamente en el PLC con una receta sin tener que andar modificando sistemas particulares. Si hay algún problema en la electrónica o lo que sea, toda esa información se guarda en el PLC, va automático, nadie tiene que venir aquí a cambiar nada, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños amplificadores muy interesantes a nivel de coste también. Y si son medidas que no son muy exigentes a nivel de dinamismo, que sean frecuencias muy elevadas, IO-Link es una solución muy interesante, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay diferentes soluciones en función de lo que queramos medir, elegiremos un amplificador u otro y nada, pues esto es muy pequeñito y lo podemos integrar en cualquier sitio, ¿vale? Entonces, este sensor iría cercano al sensor. En un futuro se integrará dentro de, para algunos sensores, se integrará dentro del cuerpo, del propio cuerpo del sensor, lo que pasa que los sensores piezoeléctricos son susceptibles de instalarse en entornos muy agresivos a nivel de temperaturas, cámaras climáticas, en diferentes procesos, donde la electrónica pues hay que protegerla. Entonces, si lo ponemos dentro del sensor, pues ya no podemos trabajar en rangos pues cercanos al cero absoluto de criogénesis o en temperaturas de 700, 400 grados centígrados. Eso es lo bueno que tiene la piezoelectricidad. Si ponemos electrónica, esos rangos se limitan, ¿no? Entonces, pues bueno, de momento están separados, pero en un futuro seguro que sacaremos una línea de producto con todo integrado porque será muy interesante. ¿Vale? Aplicaciones típicas, soldaduras para trabajar en robot, ingrávidos, bueno, todo lo que es clinching, riveting, inserciones, bushings, etcétera. Todo lo que son procesos de corte, bendings, deformación, fuerza, par, ensayos de cualquier tipo, procesos de inyección. En todos estos tipos de industrias podemos encontrar a Kistler, ¿vale? Consolas para hacer verificaciones y trazar procesos. No una calibración, porque para eso habría que desmontar la prensa y llevarla a un laboratorio, pero sí que podemos trazar nuestro proceso con patrones, que eso sí que estarán calibrados, y medir en producción qué pasa, ¿no? Lo mismo para soldadura, etcétera. ¿Vale? Esta es un poco la visión nuestra, bueno, cómo integrarnos dentro de la pirámide de automatización, todos nuestros sistemas, cómo integrarlos dentro de los sistemas MES, cómo almacenar los datos, software particulares, directamente en el equipo, podemos ir a hacer esos datos y este sería un poco el final de la presentación, ¿vale? Buscamos tener ese tracking de producción, asegurar esa calidad, planificar nuestra logística, tener toda esa ingeniería de datos y de control de procesos que queremos. Es el momento, por mi parte, de finalizar la presentación y pediros que si tenéis algunas consultas, preguntas o ha quedado alguna cosa que os pueda interesar, es el momento pues de compartirlas y comentamos. Igualmente, si surgiera alguna cosa que os haya llamado la atención y más adelante queréis que os contactemos y la ampliemos en particular, pues también sentiros libre de ponerlo aquí en el chat y ahora pues lo comentamos. No sé, David, cómo está el tema. Sí, Roberto, muchas gracias por tu presentación. Sí, vamos a revisar el chat, si que hay alguna preguntita. Pues nada, dejamos también de momento unos momentitos para que vayan
la gente que tenga alguna duda, como he comentado, la deje en el chat, bueno, tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas, y trataremos de consultarlas. De todas formas, sentiros libres de contactar con nosotros para cualquier duda, aclaración adicional o cualquier proyecto que queráis ver de una forma más profunda. Entonces, bueno, a ver, en principio, vale, sí, hay una pregunta sobre las prensas, bueno, sistemas con inserción, con rotación. Le preguntan con qué revoluciones por minuto trabajan típicamente. Bueno, a ver, si quieres contesto yo, si quieres luego ampliar alguna información o alguna experiencia. A ver, en principio, el número redondo, bastante redondo, se trata de 100 revoluciones por minuto, aunque ya te digo, normalmente siempre tratamos de adquirir, ¿vale? O de conocer mejor la aplicación, ¿vale? Porque, bueno, dependerá también del máximo momento de inercia que necesitemos. Luego también dependerá de la instalación, si la prensa va a instalarse de forma con un montaje horizontal o vertical, o incluso muchas veces el peso del propio utillaje pues también puede variar, ¿no? Esos parámetros. Pero bueno, a nivel técnico, a nivel de datasheet, o para que os quedéis un poco con la idea. Bueno, toda esa documentación también aparece en nuestras fichas técnicas y manuales. Son 100 revoluciones por minuto. Teniendo en cuenta, pues bueno, siempre nos gusta verificar con vosotros el tipo de montaje o un poco la instalación en sí. Es interesante también tener más información de la aplicación. Se me oye, ¿no? Porque no sé si he puesto el mute ahora. Sí. ¿Quieres añadir algo más? Sí. Porque en este tipo de aplicaciones a veces puede ser interesante que la rotación la controle un dispositivo independiente. Entonces, el sistema de Kistler permite que la prensa, el avance lineal, esté hecho una prensa y al mismo tiempo, por otro lado, gestionar una rotación con otro equipo, quizás, y montar un monitor, es decir, hacer una rotación con un servo convencional y poner un torquímetro para darle más sensibilidad, mayores pares o tener mayores inercias o lo que sea, y que sea el monitor quien aborte el ciclo si sucede algo. Bueno, en definitiva, si ponemos en contexto qué es lo que queremos hacer, podemos buscar soluciones, ¿vale? Entonces puede ser un montaje en lineal porque queda compacto como está aquí, o si se sale fuera un poco de la aplicación, pues, buscar una solución alternativa, Sí, en creativa. relación con la misma pregunta sobre los sistemas de prensado con rotación integrado, pues, preguntan si tendría motor de rotación integrado. Sí, el que ha salido en la foto, no sé si puedo tirar para atrás, aquí, un segundico. Sí, en principio, sí, mientras buscas Es que estoy con varias pantallas y he perdido el... Vale, sin problemas. En principio, lo que son los sistemas de prensado eléctrico que nosotros te ofrecemos, o sea, los Learning Systems, que podréis encontraros o ampliar información en nuestra página web. En principio, sí, o sea, la solución nosotros aquí lo que tenemos es un sistema completo. Entonces, ahí lo que vendemos es la solución completa. Entonces, el hardware sería, pues eso, en este caso el servomotor, ¿vale? Con accionamiento o desplazamiento lineal y torsional, ¿no? Rotacional, con todo, pues bueno, toda la electrónica, tanto sean los servos, en el caso de los equipos que necesiten un safety box, hay opciones incluso de freno de seguridad integrado, lo que es el sistema de adquisición, ¿vale? Que sería el Maximus NC, que lleva por una parte comunicación servos hacia el equipo y luego tenemos comunicación mediante bus de campo, Profinet, Ethernet, IP cerca, etcétera, hacia normalmente el control, y luego comunicación más para todo el tema de adquisición de datos a nivel de Ethernet, CUDAs, etcétera. ¿Vale? Luego también tenemos montajes híbridos, ¿vale? O sea que ahí pues lo mismo, muchas veces pues, bien por exigencias de aplicación
pues podemos utilizar ese tipo de sistema de prensado, ¿vale? Mediante eso, un poco desglosarlo con otro tipo de solución, o bien eso, con actuadores rotacionales o con actuadores lineales, pero bueno, lo que estamos aquí viendo es una servoprensa que sería, entre comillas, un sistema plug and play. O sea, lo que en este caso, aquí tenemos, en la primera parte tenemos la parte lineal, la que controlaría el posicionamiento, el movimiento lineal y la fuerza en Z. Y aquí tendríamos todo el añadido que ejecuta movimiento de rotación y control de par, ¿vale? Estaba mirando a ver si tenía un vídeo. Tenemos un vídeo que enseña cómo funciona el sistema. Ya lo buscaré y si acaso te mandamos, no sé si está colgado en YouTube quizás, busco el enlace y os lo compartimos. En este caso particular, el mismo control numérico tiene un firmware que nos permite trabajar con dos Indra Drive, uno encargado de hacer control lineal y otro del control de rotación. Vale. Entonces, a partir de aquí, pues, bueno, es definir la aplicación, la estrategia y tal. En algunos casos hay que hacer una inserción con rotación o provocar la rotación y ver que no se excede un cierto par para asegurar de que pues, esa barra no ha quedado clavada, ¿vale? Porque tiene que tener movimiento. O, bueno, hay que entender un poco la aplicación para definir exactamente qué es lo que queremos hacer y la estrategia del prensado, ¿vale? Pero en principio sí, el control numérico es capaz de controlar 2 servos y la mecánica lo lleva todo integrado. Rotación y desplazamiento. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Bueno, luego también hay una consulta sobre el amplificador 5028 con IO-Link. Bueno, nos piden un poco a nivel de costes, comparativa al 5074A. A ver, bueno, coste específico no lo tenemos, pero bueno, más para que os hagáis una idea, pues un poco estaría entre medio camino entre 5073, que sería nuestro amplificador tradicional de bus de campo, donde al final tenemos los buses tradicionales, Profinet, Ethernet IP, SerCAT, y luego tendríamos el 5028, que sería pues, el amplificador con IO-Link, y luego estaría el 5074, perdona, me he equivocado, el 5073 es el amplificador tradicional que lo que hace es convertir carga a señal analógica. ¿Vale? Luego el 5028 tiene la salida de IO-Link y el 5074 efectivamente sería el que os comentaba, que tendría ya salida directa a bus de campo. También eso, o sea, dependerá un poco de la aplicación el uso de la rentabilidad de esos tipos de amplificadores. Por primera, estamos hablando de capacidad de adquisición, ¿vale? O sea, tener en cuenta eso de que los buses industriales, sobre todo el IO-Link, es un bus lento. Entonces, tendremos lo mismo, ¿no? Nos gustaría analizar la aplicación para saber eso, si el sampling rate es el adecuado. Porque digo, el IO-Link es un bus más para el mundo industrial de control que no de adquisición en tiempo real. Tanto eso, más que nada porque la limitación de la velocidad de refresco es bastante limitada, ¿vale? Incluso diría yo que es más lento, o bueno, que los buses tradicionales ya, pues por finete cerca. Para aplicaciones rápidas teníamos que ir al modelo tradicional con un sistema de adquisición o utilizar el 5073 con salidas analógicas. También eso, comentaros que de momento la versión que hemos sacado es la de un único canal. Entonces, lo mismo, hay veces que si necesitas 2, 3, 4 canales, las versiones 5073, 5074 a nivel precio es más rentable. Primero eso, porque a partir de 2 canales es más económico, ¿vale? Porque al final no es un precio lineal, ¿vale? O sea, depende del número de canales. Pero bueno, en cualquier caso, de tener alguna aplicación, contactar con nosotros, ¿no? Nos piden también, sí, eso, para comentar aplicaciones con que puede contactaros. No sé si, Roberto, tienes ahí alguna o tu correo, o si no, ahora lo comento en el chat, pero bueno, podéis poneros en contacto con nosotros. Nuestro correo es roberto.sole@kisler.com. En el caso de Roberto, y el mío es david.sanjuan@kisler.com. De todas formas, ahora lo apuntamos en
en el chat, ¿vale? Y de todas formas, ya te digo, recibiréis un mailing todos los asistentes y los registrados que no hayan podido asistir por temas varios, pues de un resumen de la presentación y un poco eso, con el feedback del webinar. Bueno, en principio, ¿tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues en el chat podréis ver los correos electrónicos a donde os podéis dirigir y nos pondríamos en contacto con vosotros y encantados de poder ayudaros en futuras aplicaciones y proyectos. Ok, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestro tiempo y espero poder estar en contacto con vosotros pronto. Y nada, recordaros a aquellos que pues, les interese también el mundo de la monitorización con relación en plásticos o si tienen procesos de inyección y de componentes plásticos, nada, el próximo jueves, como ha dicho Roberto, día 2, a la misma hora, tenemos un webinar. Nuestras redes sociales está publicado. Lo mismo, si estáis interesados en asistir y no habéis recibido invitación, pues sentiros libremente de enviarnos un correo, aprovechar, si no nos encontráis en las redes sociales, os enviaremos el link del registro para poder registrar y tener acceso a dicho evento. El próximo jueves, día 2 de julio, a las 10. Pues nada, pues muchas gracias, daros nuevamente las gracias por vuestra asistencia y que paséis un buen día y esperamos veros pronto. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.